Vamos a empezar hablando de un señor que se llama Agustín Ising Hansen. Personaje que creo que vamos a hablar hoy y nunca más, con lo cual me anoté el nombre porque uno se acuerda del nombre que va repitiendo, pero Agustín Ising Hansen, vos decís, ¿y este con qué se come? La mayoría de la gente que está escuchando no tiene idea de quién es Agustín Ising Hansen. Bueno, es el chabón que llevó a Adorni y a Grandío y a la familia Adorni a Punta del Este. Y después de unos días trajo a Adorni y a la familia Adorni de Punta del Este. Y parece que es un broker. ¿Qué significa broker? Es alguien que compra al por mayor un objeto y después lo vende al por menor y hace una diferencia. Y este hombre compra de la empresa en la que trabaja, compra pasajes al por mayor y los vende al por menor. Y en esa diferencia y en esa volteada le vendió un grupo de pasajes a Marcelo Grandío, que es el amigo de Adorni de toda la vida, libertario, que Adorni le dio, siendo el tipo que decidía la programación de Canal 7, le dio programas en Canal 7, luego de haber anunciado que Canal 7 se terminaba. Y en Radio Nacional. Y en Radio Nacional también. Cuestión es que ustedes recuerdan que había toda una discusión sobre quién pagó los vuelos de Adorni. Que Grandío había dicho un día que los pagó él, otro día que los pagó Adorni, otro día que los pagó Adorni con plata del Estado, y finalmente convinimos en que los pagó Adorni. Después vino Adorni y dijo, los pagué yo. Y cuando le preguntan la factura, ¿dónde está la factura? Dice, yo no tengo por qué dar explicaciones de lo que hago con mi vida privada, ni con mi dinero, que yo hago lo que se me canta las pelotas, y hay toda una discusión sobre si está bien o no lo que dice él. Cuestión es que Agustín Ising Hansen fue a testimoniar por voluntad propia. Dijo, me presento yo, no hay ningún problema, explico lo que pasó. ¿Y qué dijo el tal Hansen? Que no los pagó Adorni, sino que los pagó Grandío. Con lo cual, acá hay dos posibilidades. Que efectivamente parece bastante evidente que los pagó Grandío, el amigo de Adorni, o sea que puede ser que este hombre beneficiado, este colega beneficiado por Adorni, al mismo tiempo lo invite y le pague gratis los pasajes a Punta del Este, lo invite gratis. Pero Adorni muchas veces, desde que habló con Feynman adelante, dijo, ese vuelo lo pagué yo. Entonces, la pregunta que hay es perfecto. Entonces tenías los dólares para pagarlos. Depende de quién calcule. Hay muchos cálculos, pero en ningún caso baja de $8.000 el ida y vuelta de los 4 a Punta del Este. Da la impresión de que le pagó con dólares crocantes, cash, a Grandío, lo que Grandío pagó con factura a cambio. Y por eso Adorni no está presentando la factura. Déjeme, antes de ir a este punto, que finalmente todos los caminos conducen, Adorni, presenta algo ante la justicia, presenta algo ante la gente para mostrar cómo pagaste esto. Una cuestión general, que es que todos sabemos quién es Adorni. Es decir, ya a esta altura todos sabemos quién es Adorni. Es un tipo que era un tipo sin mucha guita, y una vez que llegó a funcionario público, se compró una casa en un country, se compró una casa en Caballito, mantuvo las propiedades anteriores, cambió el auto, le pagó o pagaron con su mujer un pasaje en primera a Nueva York y además pagó un pasaje en avión privado para toda su familia a Punta del Este. Vos juntás ahí, son 4 patas, cola, ladra, y es muy difícil que Adorni no sea Adorni. Entonces, en ese contexto, todo lo que vas a escuchar, que son opiniones en general de periodistas que ideológicamente están lejos nuestro, pero que además que están aplicando todos el sentido común, tenés ahí el problema que tiene el gobierno respecto a Adorni. Lo sostiene un relato, que jefe de gabinete, creo en vos, etcétera, etcétera, etcétera. No lo sostiene, admite otro funcionario caído por corrupción, ya va Españolo, ya va Expert, bueno, Novelli no funcionario, pero todo lo que rodea, Reidel y el jefe de gabinete Adorni. Antes de eso, antes de escuchar algunos audios respecto de esto, quiero que vean algunas imágenes, porque ayer Adorni hizo recorrida. O sea, se sacó fotos con medio gabinete. Yo ya no sé qué agrega esta pelotudez, porque ya se había sacado fotos, ya se hicieron tweet en cadena. Hay una foto, por ejemplo, con Patricia Bullrich, que está ahí todo el mundo yendo detrás del reloj de Adorni, porque algunos sitios de inteligencia artificial dicen que es un Rolex de $5.000 y qué sé yo. Nosotros no lo tenemos chequeado, ¿eh? Es decir, donde preguntas, las informaciones son por ahí, es un Rolex, algo que compró en la calle Libertad, o no sé qué, siendo Adorni muy probable. Ahí está con Patricia Bullrich sonriendo, chochos, son realmente amigos. Recordar esta foto para la posteridad, no olvidarse de esta foto con Patricia Bullrich. Digo, si quieren olvidarse, olvídense, pero hay gente que ya votó a Adorni, hoy se debe sentir medio pelotudo por votar por haberlo votado.
o diciendo, bueno, yo voté el proyecto, está bien, votaste el proyecto, pero votaste dentro del proyecto a un tipo que te lo vendían como un tipo limpio, y fíjate lo que es. Con lo cual, en algún momento van a tener el dilema de volver a votar a Bullrich o no. Simplemente recuerden esta foto. Y decidan lo que quieran, cada cual, qué sé yo. Tampoco es que del otro lado va a haber gente sin fotos, ¿no? Otra foto del día de ayer, Adorni con quién, a ver quién aparece. Aparece Adorni. ¿Quién es ese? Ese es Máiquez, el nuevo ministro de Justicia. El ministro de Justicia, muy tranquilizador para el pueblo argentino, que el ministro de Justicia se saca una foto con alguien que todo el mundo ve, che, no sabemos dónde saca la guita, pero bueno, qué sé yo, hemos tenido ministros de Justicia que defienden violadores, que defienden narcotraficantes. ¿Por qué no tengamos uno que no se abrace con alguien que está sospechado de corrupción? Y como si faltara poco, el hombre, el titán, el gigante, el coloso. Ahí está, un pelado con un expelado. Ahí está Sturzenegger, que tiene como virtud bancarse su pelada. Y entre paréntesis me corté el pelo y acá nadie dice nada. Pero bueno. No te cortes el pelo, te queda muy bien. No sé, yo lo noté, pero... ¿No ven un cambio revolucionario? Bueno, cuestión es que... Si no es tu cuerpo, no tienes por qué opinar. Es mi cuerpo. Si no es tu cuerpo, no los pelados tienes por estos. qué opinar. Bueno, y fotos que contrastan con la imagen real de Adorni, que en el día antes de ayer, el cineasta Santiago Oria, un hombre muy dedicado a contar la verdad sobre todo, parece que a él le importa contar la verdad, clavó un tuit que después retuiteó el presidente de la Nación, Javier Milei, donde Adorni, me encargaba Luisa porque decía que me da viejo, decía, aparece como He-Man. No es viejo, He-Man es de mi infancia. Es re viejo. Casi que lo vi. Casi que lo viste. Bueno, no sé, He-Man o G.I. Joe, no sé qué carajo es una imagen, dicho sea esta con mucho respeto, míralo ya a mí. Ese de Adorni. Eso parece Hulk. Ah, claro, Hulk también. Pero sin verde. Con color, sí, claro, color piel. No sé, una amiga me decía, sin ningún tono peyorativo, es muy gay esa imagen. Digo, es de boliche, venía el boliche gay tal, estamos así. Varones modificando las imágenes de otros varones. De esta manera hay un poco de homoerotismo ahí. Hay homoerotismo, ¿no? bueno, está bien. Cada cual, nosotros respetamos todos los gustos. Por supuesto. No, que vos son básicos, claro, muy básicos, totalmente. Bueno, 8:25 minutos de la mañana, dicho todo esto, así informaban en distintos medios la declaración de Agustín Isinn Hansen. Escuchá. Después de casi 4 horas, terminó la declaración del primer testigo en la causa por los vuelos de Manuel Adorni. ¿Se acuerdan ustedes que había un piloto llamado Agustín Isinn Hansen que había comprado, que él se define a sí mismo como broker, claro, que compró el paquete de vuelos de regreso desde Punta del Este hacia la Argentina? Declaró: la empresa que operó el vuelo fue Alfa Centauri, yo soy broker, el vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandío, claro, el amigo de Adorni, y yo le emití la factura para dicha reserva. El día 9 de marzo, 3 semanas después del viaje que hizo Adorni de regreso. El juzgado le preguntó por qué se fechó esa factura de regreso el 9 de marzo y la explicación que dio Isinn tiene que ver con que había un periodo vacacional de por medio de su parte. Bueno, ahí estamos, la descripción que hacen los medios, la declaración de Isinn Hansen, y como las redes es gente mala, hay un clip que demuestra que alguien que la va de genio de las explicaciones o de la comunicación política, que no quiero decir quién es, pero que todo el mundo sabe, está currando mal, porque hace copy-paste. Hay un momento que le dice a uno lo que tiene que decir, pasa el tiempo, hay otro quilombo, y le dice lo mismo al siguiente. O sea, una vez tuvo una idea y no logra adaptarla a las circunstancias y entonces vos ves Adorni diciendo exactamente lo que decía Spert. Hay un genio que se acordó, che, yo esto lo escuché en algún lado y lo editó de esta forma. Escuchá. Quiero ser directo con lo que se está hablando estos días. Trabajé más de 25 años en el sector privado. Me siento en la obligación de darles una explicación sobre asuntos de mi actividad privada antes de ser funcionario público. No tengo nada que esconder. Nada que esconder. Digo que no somos lo mismo que los que vinieron antes. Porque nosotros somos distintos, no somos como ellos. Bueno,
Bueno, eso así cerraba el tuit muy, muy inteligente de mostrar cómo están diciendo lo mismo. El tipo que es culpable dice la misma boludez. Actividad privada, no somos lo mismo, No tengo nada que esconder. Perfecto. O sea que ya sabes que cuando alguien dice esas tres cosas juntas, es chorro. A ver, no se ríe de ella tan equilibrada, imagínate, total. Bueno, Eduardo Feynman, que en términos de equilibrio está más cerca mío que de Noé, le habló así a Adorni. Escucha. Somos periodistas, no somos jueces. Somos jueces, no somos ni fiscales ni jueces. Somos simplemente periodistas. Como dijo él, apenas somos periodistas. Sí, apenas. Representamos a la gente, en definitiva, a nuestra audiencia. Obvio. Y yo creo que nuestra audiencia, el pueblo, la gente, quiere saber de qué se trata. ¿Somos una piedra en el zapato de cualquier gobierno? Y sí, te lo vas a tener que bancar. Si quisiste llegar al gobierno, ¿no? Y bueno, bancátela. Bancátela, Adorni, y después ya va como elevando las metáforas y cuenta cómo, a ver, ¿qué es Grandío para el gobierno? Que dice las cosas que es. Bueno, escúchalo. Grandío para Adorni se ha transformado en un grano en el orto. Lo voy a decir tal cual como me lo decía mi viejo. Es un grano en el orto. La verdad, ¿no? También Grandío, un personaje medio oscuro, con parece actitudes un poquitito soberbias y patoteras, ¿no? Pero bueno, no importa, no es funcionario. No es funcionario. No. El tipo es de la actividad privada, pero tenía programas en la TV pública. De eso se trata. De eso se trata. Está bien, maestro. Vos, Grandío, no sos funcionario, pero tenés programas en la TV pública. No, y lo que tiene que entender... No en una televisión privada. Y lo que tiene... televisión pública que depende del Estado. ¿De acuerdo? Bueno, ahí va. Y dependía de Adorni. Y dependía de Adorni. Entonces... Claro. A mí me encanta Rossi, porque él quiere meter el bocadillo, y el otro dice, sí, el otro. Todo. No, y además hay algo, ¿viste cuando Fontana Rosa hablaba de la P en pelotudo, que era el pelotudo? Hay algo en la RT ahí, que Sí. y Feynman lo hace bien. Sí. Bueno, Majul editorializó también, y claro, ya todo el mundo está dentro del sentido común. O sea, está todo el mundo diciendo, ya sabemos que esa voz, Adorni, dejaste de romper la bola, andate, ya fue. Hablemos de otra cosa porque no... Bueno, y dijo así lo procesó Luis Majul. Escuchá. El gobierno tiene que cambiar, y mucho. Lo que sea que quiso hacer ayer Manuel Adorni le salió mal, muy mal. En vez de aclarar con precisión, detalle y con papeles, los papeles correspondientes, cómo le pagó a su amigo el viaje a Punta del Este, insintió con que se trataba o se trata de un asunto de su vida privada. Una pregunta sencilla. ¿Nadie le advirtió que acababa de consumar su suicidio político? En vez de aclarar cuántas propiedades tiene y cómo y cuándo las compró, sumó más opacidad a las sospechas sobre su patrimonio. Porque para sorpresa de propios y extraños, le apareció una nueva casa en la calle Miró, un nuevo departamento, que casi nadie tenía en el radar. Suicidio político, dice Luis Majul. Cristina Pérez agrega un argumento que es muy interesante, porque él dice, estamos presentando todo ante la justicia. Entonces, parece que se le ocurrió preguntarle a la justicia, ¿están presentando? Y la justicia, nosotros ni noticias. Escuchá a Cristina Pérez. Una frase de la conferencia, según mis fuentes, llamó la atención en los tribunales. Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten. Bueno, esto por lo menos los puso en alerta porque hasta ayer no había presentación alguna en los tribunales a nombre del jefe de gabinete, ni siquiera un abogado, con lo cual dijeron, bueno, tal vez, como lo dijo en presente continuo, estamos haciendo, esperaban que tal vez alguna de estas diligencias se produjera porque no se había producido. Bueno, parece que la justicia, él dice, estamos presentando es que está ocurriendo en este momento. Vas a la justicia y te dice, acá no apareció. Bueno, pero están juntando los papeles hasta que van. No es de un momento para el otro. Claro, es todo un tema, es una factura.
Pero dijo los papeles, deben ser más de una. Hansen ya fue espontáneamente, Claro, sí, declaró, fue. dio los chats. Bueno, cada uno tiene sus tiempos también. Nosotros fuimos a la marcha del 24 de ese día, viste todo lo que hicimos. Sí. Vos empezaste por la tarde de China, después fuimos al Art House. Cuando tenés chicos tenés otro tipo de Después fuimos horarios. a comer, dormimos un ratito, volvimos a la marcha, después de la marcha hicimos Cenital. Era feriado. Y este nos cansó para ir a la justicia a explicar. Pero dice, estamos. Babi Echecopar dice, ya está, Adorni, andate, te estás desangrando, terminá, es un plomazo esto. Escucha, Babi. Si te tengo que dar una sugerencia, yo no aconsejo a nadie, soy el viejo Vizcacha, andate. Porque se te va a hacer terrible la vida a partir de ahora. Porque estás desangrando, vos le cortaste una vena al gobierno y se está yendo el gobierno en sangre. Vos no le podés decir a un pibe que se levantó a las 6 de la mañana, viajó en bondi porque no tiene plata, que fue hasta ahí a hacerte una pregunta porque lo mandan y si no la consigue lo echan. Vos sos un simple periodista. ¿Y vos qué carajo sos? A ver, explícame. ¿Qué mierda sos, Adorni? Bueno. Lo mal que le cayó esa frase a, bueno, los periodistas que solían estar más cerca del gobierno, ¿no? A ver, quiero decir que empiezo a sentirme de los periodistas más oficialistas. Después de lo que está pasando, de repente digo, ¿qué pasó? Por eso, porque a Quiero nosotros tratar de decir, bueno, calma. no nos cayó tan mal. No sé cómo pasó. No sé, qué sé yo, pero no sé, todo el mundo está como muy enardecido con Adorni. Ya me da como, Majul... No, como siempre, como que impacta cuando te toca a vos. Cierto, desde el bolsillo cerca hasta, bueno, el ego. periodismo en este caso. Majul tiene un diálogo con Lilia Lemoyne, que está siendo una de las estrellas de este proceso porque se tira arriba la granada, pero así, ¿no? Y el diálogo ya con Trebuch había sido complejo. Con Majul ya ella arranca ninguneándolo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en el momento del diálogo con Trebuch, él le dice, yo no te estoy acosando, vos hablá de lo que venda, le dice ella. O sea, ella tiene como una furia general y con Majul eso se expresó de esta forma. Escuchá. Preguntado que sea por la justicia, seguramente lo podrá explicar. Que a vos y a mí me hubiera gustado que lo explique en tiempo y forma, es otra cosa. Esta es la discusión, ¿no, Lilia? Buenas noches. Y es una discusión genuina. Llega un punto en el que los dejo de escuchar porque ya hace 10 días que están especulando sobre cosas que no tienen sentido. Bueno, entonces te preguntamos en otro momento. Preguntame algo interesante, ¿querés? Algo interesante. Sí, algo importante. ¿Por qué ustedes creen que es una estrategia espectacular no responder en detalle? Porque respondió todo y déjame terminar la pregunta entonces. Cuando muchos creemos que no es una estrategia espectacular, que al contrario genera esto que decís vos, que todavía sigamos hablando de Adorni. Es que Adorni respondió todo, dijo, yo pagué mi parte. La pregunta es, como vos bien podés decir, ¿vos nunca dijiste, che, paga que yo después te doy la plata? No, perdón, sí, pero primero, yo no soy funcionario público y si yo lo tuviese que explicar ante la justicia, también explicaría de dónde saco la plata, si tengo una factura, presentaría una factura, pero yo soy ese, no sé. ¿Comentarios? Y a veces te pasa que le pedís a otro, decir, bancame 2 días, pero después la devolvés. ¿Qué le pediste, por ejemplo? No, pagame, no sé, me quiero comprar este pantalón, no llego. Pagalo vos, que justo no traje la tarjeta encima y mañana te lo doy. No, está ¿Avión buena. privado nunca? No, yo no, nunca. No curto. Nunca viajé en avión privado. Está muy enojada Lilia Lemoyne, muy enojada. Y bueno, eso le impide conversar con la gente. ¿Nunca te pasó que si pagame el avión privado a Punta del Este para toda mi familia, después te devuelvo? O sea, es muy loco cuando vos bajás a tierra la argumentación. En cualquier caso, problema del gobierno en todo caso, qué hacer con este bodoque llamado Manuel Adorni, porque es muy evidente todo lo que pasó y es muy unánime. Además, hay algo que... la verdad, es muy interesante ver cómo otros colegas hacen, tiene su colorido, pero lo que vos estás viendo es colegas, muchos de ellos, que le hablan a la base del gobierno, es decir, que son creíbles para la base del gobierno, y eso te está mostrando un fenómeno político nuevo. Yo te voy a decir 2 o 3 cosas. Cuando las cosas son evidentes, todo el mundo dice, bueno, esto es evidente, punto, no hablo de gobierno, lo de Adorni, fíjense qué hacen. Pero además de que las cosas son evidentes, hay algo que tiene que ver con nuestro laburo, que es que en distintos medios tienen medido que mide y que no. Entonces, por ejemplo, si vos tenés un medio que habitualmente fue muy antikirchnerista o muy mileísta,
hablar en contra de Milei tiene un costo en audiencia. Y hay algo que es una presión que nosotros sentimos de manera, por ahí en radio no tanto, por ahí, pero que sentimos de manera en la piel, que decís, che, yo no quiero que caiga la medición porque ahí está mi trabajo y qué sé yo. Ir contra la medición es una decisión. Cuando todos están opinando así, es porque es evidente que no tiene un costo hablar contra el gobierno. No digo que sea en todos los casos ni todo el tiempo. Digo que ahí hay una dinámica, una tensión. Che, yo pienso esto. Por ejemplo, hay un momento histórico para mí de que refleja esto, que es lo que explica la ruptura entre Fox y Tucker Carlson, que era su principal comunicador. Fox y Tucker Carlson eran canales trampistas. Cuando se produce el triunfo de Biden, empieza una campaña para decir eso no ocurrió, es un fraude. Y Tucker Carlson sale a decir es un fraude. Y después se conocen mails privados donde él dice, yo sé que no hubo fraude, pero si digo que no hubo fraude, cae la audiencia, con lo cual tengo que sostener eso. Lo que yo veo que pasa es que en la inmensa mayoría de los canales de televisión no cae la audiencia cuando decís Adorni robó, o Adorni no puede explicar lo que tiene, o Adorni se tiene que ir, y por eso todos están diciendo, eso es uno de los elementos que debe influir en que todos estén diciendo lo que estén diciendo, confrontando con Lilia de Moine, no cediendo ante la presión del gobierno o de la audiencia. En cualquier caso, es lo que es, y el gobierno tendrá que ver qué hace con Adorni. En este momento y desde anoche, la PSA está haciendo un operativo en la televisión pública para llevarse los contratos, conseguir los contratos que tenía Marcelo Grandío para, bueno, a requisitoria de la justicia, ¿no? Así que esta investigación también avanza, que yo pensaba ayer, ya era un escándalo que por ser amigo de Adorni, Grandío tenga 4 programas en la televisión pública, un programa en Radio Nacional. Ya eso solo era un escándalo, pero bueno, ahora se suma todo esto. A ver, vamos a dedicarnos un poquito a Luis Caputo. Luis Caputo ayer estuvo en el streaming que se llama Carajo, el que orienta el Gordodán estaba con él, y en un programa que se llama Las Tres Anclas, que no es un título muy apropiado, porque un ancla es algo que te tira para abajo, que te impide moverte, o que etcétera, etcétera, etcétera. Y se supone que ahí va. Él estaba Auxilio, estaba. No, estaba Paso, Juan Paso, el ex Arca. Que estaba al lado de él a la derecha. Sí. Y perdón, había uno peticito que estaba ahí en la cabecera de la mesa. Es Felipe Núñez, que también es parte del equipo económico. Por eso como estaba en la cabecera de la mesa, yo pensé que era el anfitrión. Es el conductor, claro. Sí, es el conductor. Es el conductor. Sí. Parte del equipo económico y streamer. Y es muy impresionante ver ese. Ayer yo justo estaba en casa y lo vi en vivo. Y me interesó mucho porque es interesante ver al ministro de Economía, y me interesó mucho la apuesta que, si yo tuviera que, pero ¿quién soy yo? Decidir la comunicación de un gobierno, un ministro de Economía, no lo haría ahí. ¿Por qué? Porque son 6 personas diciéndose, elogiándose mutuamente, tirándose pies, dándose y hablando contra los cucas, y diciendo algunas cosas que alimentándose entre sí sin que haya ni siquiera no sé, yo pensaba, salvando a distancia, cuando Lo Powell, que es el capo de la Reserva Federal, estaba en un escritorio, había preguntas de todos los periodistas, preguntas muy, muy precisas y muy agudas, y tenía que explicar, y lo explicaba muy bien, cómo veía en la economía del mundo y por qué no subía las tasas de interés. Sé que estos temas son complejos, pero había una jerarquía ahí, alguien a quien vos le creés que es serio, y todo eso está pensado en términos escenográficos, en términos de dejarte preguntar a otras personas que son inteligentes y que vos las respetás. No es un grupo de gente en un bar, mirá este boludo, mirá lo que hizo el otro, mirá lo que hizo, y nada, todo ese grupito que además, si vos ves las chanchadas que hicieron en estos 2 años y pico, del Gordodán en adelante, el Gordodán es un personaje que no debe ser olvidado por las chanchadas que hizo, es simplemente un personaje de lo peor que yo he visto en el debate político, homofóbico, persecutorio, agresivo, racista, o sea, lo que se te puede ocurrir, que es habla mal de un ser humano, bueno, en términos de debate político, ahí lo tenés a un personaje así. Y va el ministro al lado de él. Entonces lo primero que vos decís, ¿qué hace ahí? O sea, y además él tiene que hablar de temas que son muy delicados. Entonces vamos a prescindir de eso, pero no quiero dejar de hacer ese comentario, porque me parece importante. A ver, vos decís, un tipo que defiende al gobierno, Fantino. Yo no tengo nada para decir de Fantino, es su idea, o Trebuch. Son sus ideas, cada cual tiene derecho a tener la idea que se le canta a las pelotas, o ponele, qué sé yo,
muchas veces Antonio Laje, diciendo que además Antonio Laje ha hecho muy buenos reportajes respecto de esto. Vos decís, cada uno tiene su formación, sus ideas, sus esperanzas, su punto de vista. Otra cosa es la homofobia, otra cosa es la persecución de los disidentes, el intento de agredir, el que se mueve es un puto, ese tipo de cosas que han hecho que son, nada, asquerosas. Bueno, ahí va el ministro de Economía. El ministro de Economía, en ese contexto, dice algunas cosas. Está muy tomado el mensaje como una forma de responder a los medios. Te dicen, los medios están locos, están diciendo cualquier barbaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchalo a Caputo diciendo esto una vez. Dale. Por eso le digo, a Lopetas ya roza lo absurdo. Sí, claro. Porque están instalando tipo que estamos en una de las peores semanas del crisis. del Usa la gobierno, palabra crisis. cuando estamos en récord de actividad económica, récord de consumo, récord de exportaciones, récord de compra de dólares del Banco Central, shock externo tipo de que en cambio cualquier otro momento hubiera volteado a Argentina, hubiera hecho el dólar duplicarse. Y nos inmutamos. Y está comprando el banco. Si no comprara el Banco Central a razón de 100 millones de dólares por día, no sé, valdría, 1.200. yo dije en su momento 1.300 unas veces, Sí. no, me equivoqué, probablemente valdría 1.200 o 1.100. Entonces, digamos, es honestamente tan absurdo, tan ridículo lo que se está intentando operar, que me parece que lo único que están logrando es perder credibilidad. Bueno, eso tan absurdo, tan ridículo, en un segundo momento le agrega la palabra boludo. Escuchá. La respuesta es los datos, muchachos. Los datos son la realidad. Cuando vos negás la realidad, no tenés ideología, sos onzo. O sea, a vos te pueden gustar, gordo, los auriculares negros y a mí los blancos. Y podemos discutir, son mucho más lindos los blancos, me son mucho más lindos los negros. Ahora, si yo te digo que estos son blancos, no pienso distinto. Soy medio boludo. Sí. O sea, porque son negros. Entonces, gracias. Cuando vos negás evidencia empírica, ya estás en un problema un poco diferente. O sea, si negás evidencia empírica, sos sonso, sos bobo, sos boludo, sos medio boludo. Hay otro audio donde él reconoce que hay un problema con el desempleo y la inflación y lo explica de esta forma. Escuchá. Para ser justo, no focalizarnos solamente en los datos que nos favorecen. O sea, el dato de la suba del desempleo es correcto. O sea, subió un punto. Sí. Y es normal que eso pase en este proceso de transformación. La inflación, veníamos el año pasado ya en el 1,5 y desde el ataque, bueno, ahora se fue al 3. O sea, nosotros no negamos los datos tampoco que no nos juegan a favor. Sí. O sea, pero justamente eso es lo que decimos. Miremos los datos. Entonces, está por un lado el desempleo, está por otro lado la inflación y está por otro lado el consumo, el nivel de actividad, las exportaciones, todo eso está en niveles récord. ¿Qué te provoca, Noé? Bueno, en principio me parece llamativo que el ministro acuse al periodismo, a los analistas, a los economistas de hacer algo que me parece que hace él. Él dice, hacen cherry picking, eligen solamente los sectores que caen. Y es un poco lo que nos está mostrando que hace el gobierno. Para mí lo de Sturzenegger el otro día, borrando la línea del gráfico, que no le da... O sea, todas las líneas de un gráfico que posteó le daban mal. Ahora, borrar la que te da peor, bueno... Queda muy explícita la operación comunicacional. Así que me parece que hay algo ahí de acusar a los otros de lo que está haciendo el propio gobierno. Yami, viene alguien y te dice, estamos en récord de crecimiento, récord de consumo. ¿Qué te genera a vos respecto a tu vida cotidiana? Yo enchufo el cable a la pared porque está desconectado. O sea, no siento que no... Eso me pasa. O sea, un poco lo pienso... Desde la parte naif, bueno, está desconectado. Y por otro lado, lo que pensaba mientras lo miraba es que, o sea, no solo están desconectados, es mi visión, sino que es a propósito de esa desconexión. Y aparte, la otra parte es, no hay, empatía no es la palabra, pero no hay el mínimo respeto ni consideración, tal vez es la palabra, con las personas que la están pasando mal. O sea, ya van a estar mejor. Bueno, hay unos sectores que ahora la mejoría la ven más rápido y otros, bueno, más lento.
los más lentos son los que menos tienen, justamente. Entonces, eso es lo que pienso. A ver, a mí yo lo miro desde otro punto de vista que es complementario, ¿no? No es que sea el correcto, pero yo veo, hay una parte que él tiene razón y una parte que no. Es decir, hay algunas cosas de la economía que están bien y hay unas cosas de la economía que están mal. ¿Qué cosa está bien, por ejemplo? Cuando dice la economía crece, vos decís ¿dónde? Y bueno, crece en energía. Y al crecer en energía o en el sector agropecuario, significa que progresivamente la Argentina va a tener más dólares que antes. Y como uno de los problemas centrales de la Argentina es la falta de dólares, eso puede ser que a mediano plazo, si se siguen alineando incentivos en ese sentido, la Argentina esté mucho mejor. Y eso que está pasando es importante. Por eso cuando vos decís, lo que crece no da trabajo, pero lo que cae sí da trabajo, con lo cual la gente está sufriendo, es cierto, pero que aún cuando no dé trabajo, lo que crece está muy bien que crezca. Entonces, cuando vos ves la señal, él puede decir, no le están dando bola a algo que es importante. Si dijera eso, yo te lo firmo. Y ahora, a eso le tendrías que agregar, en términos de ser justo, que lo que él se está beneficiando, o el gobierno o el país, es un trabajo de muchos años. Es un trabajo que empezó el comunismo en el 2012, cuando descubrió Vaca Muerta, estatizó YPF, hizo una política llamada el Plan Gas, puso el YPF no a un chavista, sino a Calucho, hizo un arreglo con Chevron, o sea, estatizó para inmediatamente meterla dentro del mercado y hoy nadie se le ocurre privatizarla. Pero más allá de, por supuesto que este gobierno incentivó aún más la inversión petrolera, como está tratando de incentivar la inversión minera, y eso puede cambiar al país. Y eso ahí tiene un punto sin duda. Lo que pasa es que al mismo tiempo que tiene ese punto, tiene otros puntos que no están bien. Entonces, cuando ellos te dicen el consumo creció en niveles récord, están hablando de un consumo que no es el consumo masivo. El consumo de la gente que, caen los balances de las alimenticias, caen los supermercados, caen los negocios de proximidad, pero más caen mes tras mes, año tras año, y no levanta, y no levanta, y no levanta. Bueno, vos ahí tenés un problema. Si vos estás creciendo y al mismo tiempo generás desocupación, es una anomalía que como ministro te obliga a ver qué es lo que está pasando y a dar una explicación de cómo lo estás viendo, porque lo que vos ves es, todos los que dicen que andan las cosas mal son unos boludos, son unos sonsos, son ridículos, pero hay cosas que están mal. Vos tenés alta inflación con desempleo creciente. Eso no es habitual en un sistema económico. Cuando vos preguntás cuánto crees que va a ser la inflación, a las consultoras te dicen 3 o más este mes. Y abril, 3 o más te vuelven a decir. Eso atrasa el dólar, eso atrasa los salarios, eso vuelve a generar recesión. O sea, hay problemas serios en el funcionamiento, ni que hablar de que estamos hablando de un equipo económico o de un programa económico, si tal cosa existiera, que requirió 2 salvatajes en el año pasado y que aún con el respaldo de Trump tiene estos problemas. Entonces, hay una zona de la economía que tira para arriba, eso no hay duda que es así, y está muy bueno que sea así. Lo que pasa es que eso te hace disimular problemas muy serios que hay en el día a día, que son los que marca Yami, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, lo que vos ves es un ministro que, preocupado por la tapa de Clarín, La Nación, Infobae y los medios en general, está discutiendo con esas tapas en lugar de enfocar cuáles son los problemas y cómo los ve. Entonces, para mí, que no tengo una visión tremendista de cómo está la economía, aunque veo cosas que... Es como, yo odio las metáforas médicas para hablar de economía, pero igual cada tanto va. Es un tipo que camina. Y fíjate cómo camina, corre. Ahora le haces un análisis de sangre y ves algunas cosas que no están bien y que son preocupantes. Y el tipo dice, pero son unos pelotudos los que me dicen que estaban. Mira cómo camina y cómo corre. Flaco, pero vos sos el médico, fíjate que tal hormona no está bien, tal enzima está más o menos, fíjate que no se ve, pero hay algo que está creciendo ahí que puede derivar en un problema mucho más grande. Entonces, explícame cómo va a ser el tratamiento. No, me chupa huevo, no existe. ¿Entendés? Entonces hay algo de negación ahí, que él, incluso cuando habla de la causa de la inflación, que dice, vino el ataque del año pasado, ¿qué ataque hubo? Yo no sé qué hubo extraterrestre, que ayer me atacaron, hubo una guerra, un ataque, ni una manifestación hubo. O sea, hubo un congreso que dijo, che, tendrías que ponerle más plata a los discapacitados. Bueno, menos mal. Eso no es un ataque, eso es la democracia funcionando. Y además que, bueno, está bien, tomemos como discurso político. A mí me parece muy pobre lo de Caputo. Caputo tiene un gran desafío por delante. Todas las encuestas están dando una caída de imagen del gobierno muy fuerte, muy fuerte. 70% de la gente cree que Adorni es chorro, 70% de la gente, 65, 70%, que el gobierno va en mala dirección. Es decir, ahora vos podés decir, esto es una conspiración, no existe. Ojalá no sea lo que consumen hacia adentro. Básicamente, el problema que tiene el gobierno es que tenés una inflación alta con anclas que debilitan mucho la actividad.
ancla cambiaria, o sea, muy bajo el dólar, entra muy barato productos importados, problema para actividad. Ancla salarial hace que no se pueda consumir, que el consumo baje, el consumo masivo. Ancla de tasa de interés, ahora cada vez menos, por suerte se están dando cuenta de bajar la tasa. Ancla de cero obra pública, ancla y ancla y ancla, no son tres, son como 50.000 anclas. Levantás una y tenés el problema que te puede subir la inflación. O sea, los economistas que saben, yo no estoy entre ellos porque ni soy economista ni sé, pero te explican lo que hay que hacer acá. Es un programa integral, no es hay que reformar esto de una manera integral, porque así estás todo el tiempo peleando y chocándote contra una pared u otra del laberinto. Y cuando vos lo escuchás a Caputo, fanfarronea. Entonces fanfarronea con la claque esa de décima que tiene alrededor. No me resulta muy convincente las cosas que dice Felipe Núñez. Me parece, ahora me doy cuenta quién es, pues lo veía en Twitter. Me parece un gurka, me parece un tipo que sale a poner la cara y enfrentar, dando buenas noticias y no registrando la complejidad que tiene, el desafío que tiene, que es muy fuerte. A ver, no sé si me quedó algo, ¿no?, de noticias de acá, de la Argentina. Solamente agregaría respecto de esto que estabas diciendo del plan económico, que los tres sectores que él quiere destacar y que nosotros destaquemos, que están creciendo, qué sé yo, generan menos del 10% de los empleos registrados en la Argentina, y los tres sectores que caen mucho, que él dice, no los miren porque esto es simplemente parte de la transformación, qué sé yo, son los que generan casi el 50% del empleo registrado en la Argentina. Entonces ahí hay un problema serio. Y respecto de cosas que están pasando en la Argentina, agregaría que Mauricio Novelli, el trader medio truchanga que estuvo ahí generando, involucrado en la estafa Libra con Javier Milei, está intentando hacer caer la causa, y está intentando hacer caer la causa nada más ni nada menos que con el mismo argumento que sugirió el ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez, en televisión, es decir, esto de que la prueba quedó contaminada o que se rompió la cadena de custodia de la prueba y que por eso no puede ser utilizada, y que cualquier decisión judicial que surja de la prueba que se obtuvo del teléfono de Novelli encuadra en la teoría de la fruta del árbol venenoso, que queda todo impugnado. Bueno, veremos qué le responde la justicia. Novelli ayer presentó un escrito diciendo esto: no pueden usar mi teléfono, no pueden usar esta prueba. A ver, el panorama internacional está marcado por dos hechos. Uno que es un hecho muy sensible y muy conmovedor, diría yo estremecedor en términos de el significado que tiene para todos, que es cómo mueren las personas. ¿De qué manera se decide la muerte de una persona? La protagonista de esto es una chica de 25 años, española, que se llama Noelia Castillo Ramos. En un ratito vas a escuchar, estuvo mirando muy en detalle esto Gustavo, y va a hacer una columna sobre el tema, que afecta a ver, es una chica de 25 años, que fue violada, que después de haber sido violada intentó suicidarse, que luego del intento de suicidio quedó parapléjica y que tenía muchísimo dolor. Y entonces pidió la eutanasia, o sea, pidió ser inyectada y para morir. Finalmente lo logró y en el día de ayer murió. Ya esta descripción es una descripción que te hiela el alma. O sea, alguien decide morir y la autorizan. Hay todo un proceso hasta que eso se logra, pero murió también muy enfrentada con sus padres, especialmente con su papá, porque su papá, católico, hizo muchas presentaciones para decir no está en condiciones de decidir esas cosas, porque la ley establece que hay que, entre las condiciones es que alguien esté en su sano juicio, que sea consciente de lo que está por hacer. Y entonces hubo toda una discusión y toda una movilización en España, quizás sea uno de los países donde, a ver, la iglesia es más conservadora y más militante. Hay un sector de la iglesia, pero es muy importante. Y entonces hubo manifestaciones de jóvenes católicos en la puerta de la clínica donde ella finalmente atravesó el proceso de eutanasia, con cruces y llorando porque se estaba ella decidiéndose. Justo ayer vi una película, no voy a decir cuál es para no spoilearla, que el momento que una persona muere, leen lo último que escribió y dice, estoy en paz. Y bueno, me imagino que ella debe sentir eso, mientras otros dicen, no, queremos que sigas sufriendo con tus recuerdos de violación y con, bueno, qué sé yo. Una discusión tremenda y realmente es muy, muy,
uno no puede dejar de sentir una sensibilidad, pero así como a flor de piel te pone. Y además, ni que hablar si sos el padre también, qué sé yo. Y lo otro que obviamente marca el panorama mundial es lo que está pasando con la guerra. Trump, una vez más, pospuso un ultimátum. O sea, va dando ultimátums a Irán y se va retractando de los ultimátums, con lo cual Irán, cada vez que le da un ultimátum, le responde algo así como... No, sabes que me chupa huevo. Me chupa huevo, no te creo, no vas a poder. Además, si vos venís, te incendio Medio Oriente, no va a tener, en países muy importantes de Medio Oriente hay depósitos de agua. No va a tener agua para tomar, o sea, les vamos a reventar todo. Y entonces Trump retrocede. Y entonces cada vez que retrocede es menos creíble en su... en cualquier caso, la crónica de la guerra en su día número 28, creo, te la cuente no. Sí, ahora Trump dio un plazo nuevamente hasta el lunes 6 de abril a las 20 horas, es decir, dio 10 días más de plazo. ¿Por qué? Porque hoy se vencía el plazo en el que si Irán no liberaba el estrecho de Hormuz, Trump dijo, voy a bombardear toda la infraestructura energética iraní. No avanzaron ningún tipo de negociaciones y Trump vuelve a poner un plazo y una suspensión. Posteó en su red social, en Truth Social, de acuerdo con una solicitud del gobierno iraní, dice Trump, esta declaración sirve para informar que estoy pausando el periodo de destrucción de plantas energéticas por 10 días. Las negociaciones siguen en curso y pese a afirmaciones erróneas de los medios y otros actores, van muy bien. Bueno, Irán sigue no solo sin confirmar, sino negando públicamente que estas negociaciones existan, pero sí aparece finalmente, después de tantos días, una voz que me parece que tenemos que atender, que es el ministro de Relaciones Exteriores alemán, que dice, sí, están hablando, están en contacto indirecto y es posible que se reúnan y que se reúnan en Pakistán. Así que a mí me resulta medio inverosímil todo lo de Trump, porque lo veo muy intentando influir con sus palabras en los mercados financieros y petroleros, pero ahora aparece el ministro de Relaciones alemán diciendo sí, hay conversaciones, son indirectas, parece que se van a reunir en Pakistán, así que veremos. En medio de todo esto, la guerra sigue. De los diálogos que hay, cuando hablan de condiciones que ponen unos a otros, ¿qué cosas te resulta, o por lo menos, qué es lo dominante que dice la prensa mundial? Bueno, la prensa mundial, por un lado aparece el New York Times diciendo Trump les está poniendo una serie de condiciones que son 25 puntos para que retirarse del estrecho de Hormuz, qué sé yo. A ver, me parece que en este momento, y es lo que están registrando desde Haaretz, Al Jazeera, The Guardian, New York Times, el que está en mejores condiciones para poner condiciones justamente es Irán. Irán está poniendo condiciones que son tal vez impagables en el sentido simbólico de la palabra, porque le está diciendo a Estados Unidos que no solo se retire del estrecho de Hormuz, sino que además haya un resarcimiento económico. Para Irán no me imagino eso sucediendo, pero sí hay un ida y vuelta de condiciones, al menos público. Veremos, hasta ahora ninguno ha dicho sí, te voy a conceder tal cosa y tal otra. Lo que dicen todos los analistas y los que saben es que en algún momento van a encontrar la forma, cada uno de decir, gané yo. Trump encontrará la forma de decir, gané yo porque se liberó el estrecho. Sí, el tema es como queda, qué sé yo, por ejemplo, el poder de los ayatolás. Daría la impresión de que eso ya no está en discusión. Ellos van a seguir al mando de Irán. Exactamente. ¿Cómo queda, no sé, la seguridad de Israel? ¿Cómo queda el plan nuclear iraní? ¿Cómo queda la economía iraní? ¿Y cómo explica Trump que se retire después de no haber conseguido prácticamente porque nada? El argumento, liberé el estrecho de Hormuz, es un argumento ridículo si estaba liberado antes que él bombardeara. Exactamente. O sea, no veo salida no cruenta para Trump. Es difícil. Ayer Israel anunció que mató al jefe de la Armada iraní y todos los medios dicen era el responsable del cierre del estrecho de Hormuz. Bueno, está claro que si matan al jefe de la Armada, habrá otro jefe de la Armada y el estrecho va a seguir bajo las condiciones en las que estaba. Reuters hoy dice que Irán está instando a los civiles que están en la región, en áreas donde hay fuerzas estadounidenses, que se retiren. Entonces, bueno, da la pauta de que también van a seguir los ataques iraníes sobre esas zonas y aparecen algunos registros. Hay una nota muy interesante hoy en la tapa del New York Times
reflejando cómo Putin estaba realmente muy mal en febrero, vendiéndole petróleo a India a $22 el barril, ya en una situación de muchísima fragilidad económica y política, y cómo la guerra en Irán le permitió retomar una situación muy beneficiosa. Y Haaretz registra lo mismo, pero ya no con Putin, sino con Hezbollah. Cómo Hezbollah está ganando capital político, crédito político a partir de lo que está pasando en el Líbano. Bueno, son consecuencias que obviamente son indeseadas tanto para Trump como para Netanyahu, pero que abonan a la situación y al conflicto que se está desarrollando. Muy bien, 9:03 de la mañana, por culpa de Gustavo Gravia, ayer me comí un partido más aburrido. Ay, sí. ¿Qué viste? Italia-Irlanda. Me dijiste tenés que ver Italia-Irlanda. No, tenés que ver Italia-Irlanda por la tensión. A ver, si son dos equipos que hay en un mundial de 48, no lograron entrar ninguno de los dos en la fase inicial del mundial. Si bien es cierto que a Italia le tocó un grupo con Noruega, que fue Noruega el que clasificó, era obvio que el partido tenía el morbo de saber si Italia se iba a quedar. Si Italia se iba a quedar por tercera vez fuera de un mundial. Pasó la primera fase, le ganó a Irlanda, ahora veremos si puede con los bosnios. Cambié y me puse a ver la película de Peaky Blinders. Ah, yo la vi. ¿Y qué te pareció? Lo que pasa es que tengo un problema. Para mí también la serie, yo sé que ahora pongo el pecho, vengan todos. La serie era... Para mí también la serie era... Y la película entonces es... A ver, no está mal. La primera temporada. La segunda me aburrió. Y ahí dejé. Me pasó lo mismo. No puedo creer. Pará. ¿Tenés la marcha nupcial? Sí. Porque creo que es la primera vez que coincido con Teneman para ir al altar. Categóricamente, además hasta con el gesto. No decís, no es ¿qué? No quiero decir lo que... Por favor. Hace un ratito dijiste, vi una película, no voy a spoilear. Son dos distintas. ¿Cuál otra viste? No te puedo decir la otra porque ya dije algo de la otra y no quiero spoilearla. Pero no importa, ¿cómo se llama? No puedo, porque dije algo. Si lo digo, ya spoileé. ¿Entendés? Pero vos qué pensás, que la gente... Claro, ¿cuál es el problema? Tirá. Pasar, ya está. Tirá un dato, ahí está. El peor de los seres humanos posibles, algo así se llama. El más malo de los seres humanos está en Prime, que está bastante bien. ¿Cómo se te ocurre? Ya que hay 850.000 películas en cada app de entretenimiento, ¿cómo se te ocurre darle play a algo que dice el peor ser humano posible? Porque alguien me lo recomendó.